tardes a todos y bienvenidos un día más a nuestro foro online. Muchísimas gracias por estar esta tarde conectados con nosotros. Mi nombre es Sara Infantes y formo parte del equipo de comunicación de Betra Brand Experience Madrid. Y bueno, como siempre es un placer presentar los miércoles de Anaya Touring, una sección en la que nos hemos unido a la editorial para hablar de lo que más nos gusta, que es viajar, e invitaros a descubrir el mundo y conocer nuevos destinos, siempre a través de la editorial y de sus últimos lanzamientos. Y bueno, hoy os traemos algo que es un poquito diferente, porque no nos vamos a centrar en un destino en concreto. Hoy os proponemos viajar a esta nueva Europa que está por venir, una Europa que cree que un mundo mejor es posible, que está trabajando en crear, en hacer de nuestras ciudades un espacio un poquito más agradable, sostenible y, bueno, en definitiva, un poquito más habitable. Y hoy os traemos Ciudades Sostenibles, este libro que tengo aquí, destinos para descubrir la Europa que nos espera. Y la verdad es que es un libro súper interesante en el que vamos a encontrar también unas ilustraciones que son preciosas. Y bueno, hoy tenemos la suerte de contar con David Lozano, que es el editor y el encargado de que esta maravillosa guía haya visto la luz. David, si quieres ya puedes conectar tu cámara y tu micro. Y también estamos contamos con los autores, Miguel Cuesta, el encargado de los textos, que está por aquí también, y también tenemos a María del Busto, que es la encargada de estas ilustraciones que vamos a encontrar en la guía. También podéis encender vuestra cámara y vuestro micro. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Miguel, también puedes encender tu cámara. ¿Vale? Lo primero de todo, daros las gracias por estar esta tarde con nosotros para contarnos un poquito más acerca del libro. Antes de dejaros solos con nuestros espectadores, me gustaría explicar brevemente un poquito la dinámica de la presentación. Yo ahora marcharé, pero estaré siguiendo muy atentamente todo lo que nos estéis contando y también tomando nota de todas las preguntas y comentarios que nuestros espectadores quieran dejar en ese chat que está habilitado para ello. El chat lo vais a encontrar en la parte inferior de vuestras pantallas, ¿vale? Un icono que pone chat, pues nada, simplemente es pinchar ahí y dejar por escrito esas preguntas o comentarios que queráis que yo al final de la charla le traslade a nuestros invitados de hoy. Así que nada, chicos, dicho esto, os dejo a vosotros y nada, que disfrutéis muchísimo del viaje y nos vemos dentro de un ratito. Hasta ahora. Muchas gracias. Hasta ahora, Sara. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí y por acompañarnos hoy. A Sara por dejarnos este espacio junto a Betra Brand. Y bueno, lo primero me gustaría es agradecer mucho a la persona que inició este proyecto, que ahora mismo ya por cuestiones empresariales no está con nosotros, y que ha sido para mí un gran compañero, más de 15 años con ella, y que quería tener este momento de saludo especial de recuerdo para ella. Y le deseo lo mejor aquí en el futuro, que es Ana López. Con todo ello ya dicho, lo primero, pues contaros un poquito el proyecto, cómo nos llegó y qué ha significado para nosotros este proyecto. Pues fue un proyecto que nos presentaron tanto Miguel como María. Nos encantó porque es una idea nueva, fresca, diferente de conocer Europa y de llegar al lector. Y además tiene una parte que es fundamental, que es lo que más, a mí por lo menos más me entusiasmó al principio con el proyecto, que era esa imagen de diseño, de espectacular, donde te dan ganas no solo de leer, sino de experimentar mucho más. El libro consta de una introducción donde se hace una mención a la situación de la sostenibilidad, qué significa, cómo la vemos, cómo se aplica en el mundo actual, y a continuación se describe esa sostenibilidad en 20 ciudades que ha querido destacar los autores por distintos motivos, no solo porque sean un gran ejemplo de sostenibilidad, sino porque a lo mejor algunas de ellas son una ventana a un futuro diferente y a un futuro mucho más sostenible. A día de hoy no son ese referente, pero pueden llegar a serlo. Y en cada ciudad tiene una introducción propia de la ciudad, un apartado que es donde está la ilustración del proyecto que ya se ha querido destacar como sostenible, y unos
productos, unos proyectos secundarios igual de importantes, pero que no se han destacado de esa forma porque no se puede hacer en todos. Y un último apartado que destacamos con unas páginas, o que lo llamamos mucho más la atención, con unas páginas con fondo negro, que serían locales o actividades sostenibles dentro de esas ciudades. El libro, como os he dicho, nos ha encantado, y para contaros mucho mejor de dónde surge y cómo viene este proyecto, casi mejor que lo hagan María o Miguel. Pues nada, muy bien. ¿Quieres que empiece yo, Miguel? ¿Abro el jamón? Por supuesto. A ver si nos ha salido salado o qué. Te dejo Bueno, todo el marrón a ti para muy empezar. bien, a tope. Que, bueno, yo me quería sumar a lo primero, el agradecimiento a Ana, porque, bueno, aunque yo soy nueva, no tengo tantos años con ella, pues sí que ha sido como, bueno, pues la primera persona que he conocido yo en esta disciplina, que es la primera vez que me enfrento a ella. Y, por supuesto, pues a David y a Miguel, que me habéis metido en esta aventura, que me lo he pasado pipa. Y bueno, que además he disfrutado mucho de la experiencia de dibujar dentro de las posibilidades que tenía, pues porque no se podía viajar y estábamos cada uno en casa, y poder ofrecer una visión de planes interesantes y sobre todo poner en valor pues la cantidad de proyectos a nivel nacional y a nivel europeos que se están gestando, ¿no? Y que me parece de ley elevarlos y ofrecer alternativas de viaje interesantes y sobre todo sostenibles, que es un poco pues lo que venimos a hablar hoy, ¿no? Sí que me parece interesante empezar la charla pues contándoos un poco cómo se germinó todo este proyecto, ¿no? Y el propósito del libro. Al final tampoco hay ningún misterio, o sea, es la consecuencia natural del momento que estamos viviendo, ¿no? Pues que ha conmovido pues, a todo el planeta a nivel global, y de manera inevitable pues el coronavirus pues, nos ha despertado ciertas conciencias que muchos teníamos apagadas o incluso no conocíamos, ¿no? De hecho, hay muchas personas con mucha capacidad reflexiva, mucho más que yo, que tras la pandemia pues han detectado que la tendencia a lo mejor es una sociedad con un índice de moralidad más elevado. Yo no me atrevo a esto, o sea, lo pongo incluso en duda después de lo que hemos visto estos últimos días. Pero bueno, sí que tengo como una esperanza en que existen pequeños repuntes sociales que dan una visión esperanzadora, que todo esto nos ha hecho cambiar un poco el chip, ¿no? Y al menos nos ha llevado a cuestionarnos, aunque sea temporalmente, la conveniencia de un cambio de comportamiento, ¿no? Y que nuestro entorno, nuestra forma de consumir, nuestra forma de disfrutar, nuestro tiempo de ocio, en fin, multitud de cosas que teníamos establecidas y que se han ido desencorsetando para dar pie a una amplitud de miras que yo personalmente pues no teníamos antes, ¿no? Vamos, personalmente yo no las tenía, ¿no? Entonces, supongo que el hecho de que con una voz de la comunidad científica también, ¿no? Cada vez más fuerte, que vincula pues las nuevas infecciones con el calentamiento global, pues ha removido conciencias y de aquí surge como la inquietud, ¿no? de escribir sobre ciudades sostenibles y sobre este tipo de alternativas que están a nuestro alcance y que bueno, pues que queremos enseñaros, ¿no? Sí que es verdad que ha sido un camino que nos ha obligado a ser muy críticos y bastante concienzudos en la búsqueda, porque esto lo hemos hablado mil veces, pero el apellido sostenible es muy apetecible, ¿no? Como herramienta de marketing y no dejarnos llevar pues, por ese frenesí, ¿no? Existencial de Dios, ¿qué ha pasado? El mundo que conocíamos ha caído, vamos a crear un mundo mejor. Pues todo esto requiere de una serenidad y de una visión crítica que, bueno, no sé si estás de acuerdo conmigo, Miguel, pero creo que ha sido lo más difícil del proyecto, ¿no? Filtrar Sí, sin toda la duda. cantidad de información que había, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que en todo el trabajo de investigación pues hay herramientas que nos han ayudado pues, a sentirnos un poco amparados en nuestra iniciativa, ¿no? de avalar que había una sensibilidad generalizada hacia la vulnerabilidad de nuestro planeta y de alguna manera la finita capacidad de adaptación de la Tierra al impacto que provocamos un poco en ella, ¿no? En multitud de publicaciones, pues
se ha leído que la crisis del COVID ha llevado a la sociedad, como os comentaba, pues a tomar conciencia de la apuesta por empresas sostenibles, iniciativas más ecológicas o pequeños gestos que suman, una sociedad más verde, pero sin querer tampoco ahondar demasiado, ¿no?, en aspectos técnicos o en explicaciones más sesudas. Sí que me gustaría contaros que como de pronto una inquietud, que hablo en primera persona, una inquietud personal que tuve yo pues desde mi encierro en casa, de repente descubrí que sí que estaba conectada con una red global de miles de personas que tenían como ese clic en la cabeza, ¿no? Y entre toda la búsqueda y la investigación que tuvimos, pues leí en una publicación que el flujo de búsqueda de viajes sostenibles había aumentado casi un 68%, ¿no? Ese titular, o sea, atufa a clickbait total. Pero bueno, yo dije, voy a investigar más, ¿no? Y voy a buscar como herramientas que sean un poco más certeras y que nos ayuden a todos a vislumbrar un poco qué es lo que es verdad, ¿no? Entonces, bueno, supongo que conocéis la herramienta de Google Trends. Sí. Que bueno, pues es una app que tiene la capacidad de almacenar las búsquedas a nivel global, puedes filtrarlo por años, por geolocalización y tal. Y entonces hice un ejercicio, ¿no?, que era, voy a buscar una palabra que todos buscamos normalmente, o por la sociedad en la que vivimos hemos buscado con normalidad en otras ocasiones, que es vuelos baratos a Londres. Y entonces voy a ver cuánta gente busca eso en España en estos años. Bueno, pues entonces se ve que la gráfica tiene como un flujo que efectivamente cuando llega la pandemia cae desplomada y sí que hay algún repunte en algún momento vacacional, en verano que hubo un poco más de apertura y tal. Y dije, ahora voy a poner turismo sostenible. Y empecé a nivel nacional y la gráfica estaba igual. O sea, no había cesado. Tenía obviamente su fluctuación, pero no había bajado el interés por esto. De hecho, la limitación de viajar seguía estando, pero la necesidad de información acerca de este tipo de turismo no había bajado, no había reducido. Entonces, bueno, pues a mí sí que me hizo pensar, ¿no? Me hizo pensar, no soy la única que de repente está teniendo como este momento bueno, que al final es normal, porque al final, tras muchos años de un turismo global que ha estado cargado de explotación y de masificación, pues es normal que la sociedad demande a lo mejor una reorientación del sector, ¿no?, para crear un equilibrio entre las necesidades de las personas y las del planeta, ¿no? Y conseguir el bienestar, pues, al final para todos. Y básicamente este fue un poco el clic con el que empezamos, ¿no, Miguel? Sí, no, la verdad es que a mí una de las cosas, me voy a ir al final, no al principio, a mí una de las cosas que finalmente me ha fascinado de este proyecto es el ver cómo somos capaces de hacer de los problemas virtud y de cómo, bueno, pues ciudades que no están hechas, digamos que tienen un diseño de inicio malo para ser sucias y terribles, cómo el ingenio de las personas consigue convertir problemas en virtudes. Y yo creo que un poco el tema este de la pandemia ha funcionado un poco de esta manera, de cómo un problema nos ha hecho sentirnos un poco pues, vulnerables y tomar conciencia de que tenemos que comportarnos en ciertas maneras pues, de formas distintas, ¿no? No sé si has terminado, María, Sí, o voy yo con mi parte. Adelante, adelante. El jamón Sí. está abierto, Miguel, sí. Bueno, yo, a ver, bueno, lo primero también quería dar las gracias a David, a Vide Travel por dejarnos este espacio, organizar estas charlas, a Naya, por supuesto, por confiar en la idea, a ti, María, por esos dibujos estupendos y ese diseño fantástico. También quería acordarme de Ana López, que inició el proyecto y, bueno, pues a mí es la que me ha enseñado pues prácticamente todo el mundo editorial.
Y bueno, pues presentarme, que no sé si lo he hecho, porque antes me fallaba la cámara. Soy Miguel Cuesta, el autor de los textos. Y bueno, pues quería contaros dos cositas. Lo primero, sin daros mucho la paliza, quería hablar un poco de teoría sobre qué es sostenibilidad, porque bueno, pues creo que merece la pena apuntar un par de cositas y luego poneros algunos ejemplos entrando en materia de lo que hemos, bueno, de lo que está presente en el libro, ¿no? Creo que es, ya digo, sin querer dar mucho la paliza, pero creo que es importante entrar un poco en el concepto, lo que decía María, de que puede ser una etiqueta un poco a veces peligrosa. Tiene sus trampas, ¿no? No es oro todo lo que parece. Tiene contradicciones y, bueno, por supuesto tiene muchas bondades y es un concepto muy alto y que es bueno que esté en boca de todo el mundo, pero bueno, como digo, tiene sus trampas. Y de hecho en este libro hemos hablado de camino a la sostenibilidad porque, bueno, pues entendemos que tampoco es un blanco y un negro, incluso que es prácticamente una actitud o una aspiración, ¿no? La sostenibilidad y porque al final, pues, simplemente con estar vivo y estar respirando estamos emitiendo CO2 a la atmósfera, ¿no? Entonces hay que entender que todo proyecto va a cojear en algún momento de una pata y bueno, pues hay que ser realistas y bueno, pues en ese sentido me ha parecido interesante hablar de camino a la sostenibilidad, ¿no? Para entrar un poco en este tema de las trampas, quería atender es bastante interesante los 4 primeros puntos de la Agenda 2030 de la ONU, el camino hacia la sostenibilidad que plantean. Es interesante que, fijaos que los 4 primeros puntos, el primero es fin de la pobreza, el segundo es hambre cero, el tercero es salud y bienestar y el cuarto es educación de calidad. Solo a partir del quinto empiezan a aparecer aspectos relacionados con cosas como contaminación, energías limpias, agua, etcétera, ¿no? Es revelador porque nos habla de que una sociedad que no prospera económicamente difícilmente va a poder acometer retos pues como dejar de emitir gases nocivos a la atmósfera, ¿no? Bueno, eso salvo que no queramos volver queramos volver a las cavernas y a vivir ahí pues en unas cabañas en las que hay 0 emisiones, pero claro, porque la vida es dura y hay que salir a cazar todos los días y cosas así, ¿no? Que no creo que sea el caso. Entonces, bueno, pues llegamos a un punto en el que las sociedades al final que mayores logros están consiguiendo en temas de sostenibilidad son las más ricas, ¿no? Obviamente no vale cualquier tipo de economía, ¿no? Debemos ser responsables, pues debemos, por ejemplo, minimizar los kilómetros que recorren los productos para llegar a casa, debemos favorecer las materias primas renovables, pero la prosperidad debe estar ahí, porque si no, difícilmente vamos a conseguir progresar en otros aspectos, ¿no? Por suerte en Europa, pues a lo mejor tenemos muchas de esas primeras necesidades cubiertas, pero bueno, conviene recordarlo, ¿no? También a la hora de ser solidarios con otras regiones del mundo, ¿no? Otro tema que suele chocar bastante, que me parece interesante señalar, es el tema del urbanismo. A propósito de los usos del suelo. A veces parece que todo lo que es verde es sostenible y a veces, particularmente en las ciudades, un espacio verde va en contra del espacio urbanizable, construible. ¿Y qué implica eso? Bueno, pues más dificultades de acceso a la vivienda para las clases bajas, ¿no? Lo cual digamos que va un poco en contra de esas primeras y prioritarios objetivos de la Agenda 2030. Una de las principales tendencias de urbanismo sostenible ahora mismo llama a hacer usos sostenibles, hacer usos intensivos del suelo en las ciudades. ¿Y por qué? Pues primero para atajar el problema de una vivienda barata, pero en segundo lugar porque si todos tenemos una casa con un chalet que aparentemente es algo como que visualmente es como pues, sostenible medioambientalmente, ¿no? Y que aporta pues, vegetación, que absorbe CO2 y tal. ¿Qué es lo que sucede? Que si uno se para a pensar, si tenemos una ciudad, pues no sé, como pueda ser a lo mejor Los Ángeles o algo así, que son todo viviendas unifamiliares, tienes que cubrir unas distancias tremendas y hay una enorme movilidad que a su vez es muy contaminante, ¿no? Hasta el punto de que tenemos que ir a por el pan en coche, ¿no? Y es
bueno, pues a lo mejor algo poco esperable, que una tendencia de la sostenibilidad urbanística apunte a crear barrios de alta densidad de población, ¿no? Precisamente para optimizar los recursos de transporte, etcétera. Por ejemplo, Berlín es un ejemplo que me llama mucho la atención porque es una ciudad en la que hay unos movimientos ambientalistas tremendos, muy poderosos. Por ejemplo, el caso del aeropuerto de Tempelhof, no sé si lo habréis oído, hace unos años que se quería hacer un proyecto de desarrollo urbanístico allí y los vecinos se negaron porque decían que aquello era su parque y por supuesto es admirable, ¿no? O sea, debe haber movimientos sociales que protejan espacios que favorecen la calidad del aire y la calidad de vida en general, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que hay que encontrar un equilibrio porque ahora Berlín tiene serios problemas con los precios de las viviendas, ¿no? Y bueno, pues dentro de esos equilibrios ahí entran cosas tan interesantes pues como son fachadas y azoteas verdes que llevados a un extremo al que están llegando en ejemplos que aparecen en este libro, pues se convierten en auténticos ecosistemas urbanos al nivel de un gran parque o por encima, ¿no? Para terminar un poquito con la teoría y no dar más la paliza, quería cerrar con el tema del turismo, que también tiene sus contradicciones. Yo a la pobre María la freí al principio con este tema porque me daba mucho miedo cuando uno habla o lee con los más puristas del tema del turismo, critican mucho que es una actividad insostenible, particularmente pues, cuando la gente se mueve en avión, en cruceros, cuando visitas a lo mejor, por ejemplo, islas que son muy pequeñitas, que tienen recursos muy limitados y hay visitas masivas, ¿no? Y luego también el tema de las ciudades, que muchas personas dicen que prácticamente el título de este libro sería un oxímoron, ¿no? De no puede ser que una ciudad sea sostenible, ¿no? Pero es que todo depende de cómo se haga y, de hecho, muchos expertos en el tema pues dicen que la batalla por la sostenibilidad se ganará o se perderá en las ciudades, ¿no? Y pasa un poco lo mismo con el turismo, que puede ser un factor desestabilizador, pero también puede ser clave en la sostenibilidad, ¿no? Para empezar, pues cuestiones muy sencillas es que se puede viajar en tren, en bicicleta, en coche eléctrico, pero luego, y más importante, es que se puede consumir de una forma inteligente en los destinos. Se puede intentar pues, hacer un consumo de proximidad, de materiales renovables, reciclados. Incluso pues, hay también muchos ejemplos en este libro de el sector de la artesanía, que no solo tiende muchas veces a la sostenibilidad por el uso de materias y por las maneras de producción, sino que además hay muchos proyectos de integración de personas necesitadas para darles una segunda oportunidad y tal. Y por ejemplo, comprar souvenirs de una manera inteligente puede ser una manera de sostenibilidad, ¿no? Y luego, aparte, que un turismo responsable, bien hecho, puede ser un factor de fijación de población. Por ejemplo, Burdeos, que puede parecer una locura, pero hace 20 años tenía serios problemas tenía una depresión demográfica en el centro porque, bueno, pues por malas gestiones. Y el turismo, a partir de una buena gestión, se ha conseguido revitalizar un centro, ¿no? que estaba en crisis, ¿no? Entonces, este libro, digamos que, bueno, pues que pretende dar luz a... Para empezar, pretende ser un poco una inspiración de ideas, de creatividad en aras de la sostenibilidad, pero también favorecer proyectos de este tipo, ¿no? Pues ya dejo la teoría, que me gusta demasiado. La verdad es que ha sido un viaje muy bonito de documentarse sobre esto porque bueno, pues se ven ideas geniales, ¿no? Y cómo la gente se van a los sesos tratando de hacer un mundo mejor, ¿no? Y para no enrollarme más, voy a hacer, pues, bueno, 6, 7 ejemplos de los... Bueno, yo he calculado así a bote pronto que el libro debe tener seguramente más de 300 iniciativas locales, en fin, son iniciativas públicas, privadas, en fin, de muchos tipos, urbanísticas, arquitectónicas, de comercio, en 20 destinos que cada uno, pues, a lo mejor tiene 15 o 20, ¿no? Y voy a elegir algunas que me han parecido particularmente creativas por eso que decía al principio, de recogiendo el testigo de María, que me gustan las que han sido capaces de hacer de problemas oportunidades, ¿no? Y bueno, voy a empezar con una, que son las viviendas flotantes de Holanda, que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay muchas ciudades destruidas en las que hay serios problemas habitacionales.
Pues básicamente porque la mitad de las ciudades están arrasadas, ¿no? Y hay personas que cogen restos de barcos que se encuentran por allí, se construyen sus casas, a partir de ahí, digamos que aparece una cultura de viviendas flotantes que es francamente insalubre, precario. Bueno, pues imaginaos lo que hacen con los residuos de las aguas negras y tal, pues al canal, ¿no? Sin embargo, en lugar de prohibirlas, lo que han ido haciendo los gobiernos es tratar de integrarlas en la ciudad, pues conectándolas con el alcantarillado, hasta que ha llegado un punto en el que se ha desarrollado una tecnología capaz de construir, de proponer construcciones de este tipo de una manera sostenible, tanto que ataja problemas de escasez de suelo y que son autosuficientes energéticamente, que gestionan sus propios residuos, ¿no? Para mí la culminación de todo esto, bueno, hay auténticos barrios ecológicos y sostenibles bueno, que son una pasada, pero para mí, digamos que el icono de todo esto, el logro máximo, es una granja flotante que hay en Rotterdam, que ha conseguido llevar la leche de máxima proximidad al centro de la ciudad, o sea, prácticamente sin ningún tipo de huella por transporte, ¿no? Para llegar a las casas. Y que además es un modelo de economía circular, que gestiona sus propios residuos, los convierte en energía, es autosuficiente energéticamente y además es un aula de educación en pleno centro de la ciudad para acercar el campo a los niños urbanitas, ¿no? Que a veces, yo incluido, estamos un poco lejos de este mundo, ¿no? Y que, por cierto, es súper importante acercarlo a las ciudades para tener conciencia, ¿no? de los problemas del campo y de la naturaleza. Siguiendo con el tema de los proyectos flotantes, nos vamos a Copenhague. También un proyecto que me encanta, que es que han hecho un parque flotante. Básicamente han hecho una serie de islas que, por cierto, pues se pueden mover, desplazar para... Pues la idea es que ahora mismo digamos, es un proyecto incipiente, hay un puñado de islas, pero la idea es que pues se puedan juntar para que se haga un evento, se puedan separar en momentos de búsqueda de tranquilidad y tal. Y me gusta particularmente porque ataja el problema del problema del suelo, de la escasez de suelo, que hablábamos antes, de los espacios verdes, urbanizables, tal. Te hace que el canal sea más útil y además me gusta mucho la idea de que el urbanismo se ocupe de todos los seres vivos de la ciudad, en el sentido de que estas islas también están pensadas para la fauna marina, ¿no? de Copenhague, para que también puedan hacer ahí pues sus descansar las focas, las aves e incluso moluscos que se incrusten ahí. Bueno, es un proyecto que me gusta bastante. Siguiendo en Copenhague, por ejemplo, otro que me encanta es una planta incineradora del estudio de arquitectura BIC que bueno, que además de reciclar los residuos de la ciudad y convertirlos en energía de una manera bastante limpia, es una pista de esquí en la azotea, ¿no? Digamos que tiene es prácticamente medio kilómetro de pista de esquí y una de las fachadas es un rocódromo, de manera que llevamos al extremo el tema de los usos intensivos del suelo que decía antes, porque además se puede esquiar en invierno y en verano, ¿no? Y además es un icono, ¿no? Digamos, yo creo que es importante también que, por lo menos en este momento en el que estamos, que las ciudades sean valientes y, aparte de hacer proyectos útiles, también hagan proyectos un poco llamativos que remuevan conciencias, ¿no? Y bueno, este en particular me parece muy útil. No me quiero enrollar mucho más porque, bueno, hay mogollón, pero no sé, pues por ejemplo, me encanta el bosque vertical de Milán, ¿no? Que son 2 viviendas que son auténticas montañas, en el sentido de que están cubiertas de árboles, de vegetación autóctona, y hacen de acuíferos, de reguladores térmicos, absorben calor, generan humedad. Se ha comprobado que han hecho extender la temperatura en verano en un par de grados en las zonas de alrededor. También en Milán están reaprovechando infraestructuras ferroviarias para crear ecobarrios y para hacer vías de movilidad limpia. En Viena, por ejemplo, hay una cultura apícola tremenda para favorecer la biodiversidad urbana, para que los parques sean más sanos. Pues no sé, por ejemplo, venga, ya con esto termino, que si no, no paro y os destripo el libro. Lisboa, por ejemplo, la central de cruceros de Lisboa, que bueno, pues sí, a lo mejor el crucero no es lo más sostenible, pero a la espera de que lleguen barcos eléctricos, ojalá,
pues ellos han hecho una central de cruceros que mezcla el hormigón con corcho, de tal manera que han conseguido minimizar los materiales de construcción contaminantes, favorecer el uso de materiales renovables y además han conseguido mejorar el aislamiento y reducir el peso, ¿no? En fin, ya digo, no quiero destripar mucho más el libro ni enrollarme, pero bueno, pues invitaros a echarle un vistazo, que son unas ideas alucinantes, que son inspiradoras, que hay un aluvión de creatividad en Europa, que te hacen cobrar conciencia de muchas cosas que, bueno, pues es un poco la primera parte de lo que os quería comentar, es eso, el entender que no todo es oro lo que parece y estos proyectos te ayudan a entenderlo bien, a sensibilizarte. Y nada, y a propósito de eso, bueno, que sigáis viajando, que se puede hacer de una manera responsable y que además a propósito de estas iniciativas pues se pueden plantear viajes alternativos, distintos. Y bueno, pues ahí dejamos unas ideas para que no solo se reduzca el impacto, sino que incluso se pueda conseguir hacer un impacto positivo con los viajes, ¿no? Y ya está. La verdad es que en todo lo que has dicho a mí me ha recordado mucho el proceso de cuando estuvimos haciendo el libro, tal, los textos. Y sí es cierto que, joder, yo me quedaba así pensando y decía, ostras, yo en un principio pensaba, sostenibilidad, bueno, reciclar, vamos a ser limpios, tal, cuidar el medio ambiente, pero viendo todo el libro, la cantidad de opciones, todo, me he dado cuenta que es un mundo completamente desconocido para todos, o para mucha gente por lo menos, que está mucho más accesible a lo que pensamos, porque está en mucho más frecuente, pero pasa desapercibido. Me llama la atención, pues eso, las fachadas verdes. Ostras, esto lo he visto yo muchas veces, pero lo ves más como un elemento estético en ocasiones que como lo que realmente es un elemento de sostenibilidad, una técnica. Es un elemento aislante para los edificios que está comprobadísimo que reduce muchísimo los consumos de... A 5 grados, en el interior se puede reducir con una fachada vegetal. Sí. Sí, por eso a mí me ha sorprendido mucho el libro, espero que a la gente también, he aprendido mucho en ese sentido porque decía, ostras, yo, ignorante, porque tengo que admitirlo, ignorante, pensaba, ay, qué bien, yo, fíjate, un mundo sostenible, reciclo mi cartón, mi papel, mis vidrios, tal. No, es que existen muchos métodos que no nos damos cuenta, pues me llama mucho la atención también ese uso de materiales diferentes, de aislantes, el generar corrientes internas dentro de los edificios para que se mantenga la temperatura ellos solos. No sé, me parece muy curioso todo eso. Y eso me llevaba a una pregunta. ¿Creéis que esto va a seguir siendo una tendencia en el futuro o va en algún momento romperse? A mí me gustaría responderte esta pregunta echando la mirada un poco atrás, porque en realidad es cierto que yo también he tenido esta sensación, ¿no? De qué novedoso, qué vanguardista, todas estas iniciativas y tal. Pero yo me siento a hablar con mi madre, que es muy sabia, no sé si me estará viendo, pero eres muy sabia, y me dijo, sostenibilidad, lo que hacíamos nosotros, o sea, sostenibilidad, hay un montón de cosas que se hacían antes que nosotros las hemos perdido por el camino. O sea, ella me contaba que las cáscaras de patata las guardaban para dar de comer a los animales, que luego el lechero les traía la leche, el vidrio lo recogían, o sea, toda esa, la economía circular, no sé si es exactamente tanto esto. Sí, va por ahí. Sí. Pero que sí que me gustaría pensar que es una cosa que se va a mantener, porque ya se cometió una vez el error de perderlo por el camino en aras de la revolución tecnológica y moderna y nos lo estamos cargando todo. Entonces... Sí. A ver, desde luego, mira, por ejemplo, en materiales de construcción, la vuelta a la madera, porque al final son materiales renovables, ¿no? Que además llevan dentro de sí mucho carbono que han absorbido, ¿no? O el barro, por ejemplo, ahora el barro está volviendo porque es un material muy, muy duradero, aislante, ¿no? Es verdad que en cierta manera es volver hacia atrás en algunas cosas, ¿no? Sí, en No algunas. todas. Pero volviendo a tu pregunta, David, yo creo que podemos ser bastante positivos y optimistas porque
lo mejor de todo, y ahí hay que mirar pues, a ciudades como pues, seguramente Estocolmo, Copenhague, tal, es que está siendo rentable la revolución, o sea, están ganando dinero, están consumiendo menos en energía, están vendiendo tecnología y yo en este sentido soy bastante optimista. O sea, creo que hemos llegado a un punto en el que más allá de las conciencias se han encontrado la rentabilidad en la industria, lo sostenible y yo personalmente soy bastante positivo. La verdad es que me alegra oír eso, porque Sí. ya sabemos que don dinero puede demasiado muchas Eso veces. es. Y que además sea rentable. en los últimos Sí, años María. estaba tan vinculado todas las energías renovables con procesos muy costosos, ¿no? Y a mí Exacto. me tranquiliza saber que ese tabú se está rompiendo un poco. Sí, es una de las preocupaciones que me generaba el tema de, ostras, esto cuesta un dinero, ¿es rentable? ¿No es rentable? Porque al final, por desgracia, nos movemos mucho por el tema económico y, bueno, saber que países escandinavos, supuestamente vanguardia en todo esto, sí que lo están consiguiendo, hace pensar que otros países que no estén tan en vanguardia también tomen esa iniciativa. Y eso me lleva a una segunda reflexión. ¿Hay mucha diferencia entre norte y sur en Europa? Sí, claro. En Me lo todo. temo. Pero Sí, ¿creéis bueno. que...? No, dime, Miguel. No, a ver, que hay un mundo, digamos, en las aspiraciones que tienen, pues, por ejemplo, el concepto de ecobarrio aquí es algo exótico, ¿no? En España Es y anecdótico. Yo creo que en es los países. más un concepto que ahora suena muy bonito comercialmente. Es un Sí, ecobarrio. Qué bien suena, sí, me voy a comprar una casa allí. Y sí sí, que a lo mejor no somos conscientes de lo que nos están vendiendo. Ujú. sí. Sí, no tenemos ni idea. De hecho, es curioso porque el concepto, la pata fundamental de un ecobarrio es el sistema de calefacción y de alimentación eléctrica, que es, digamos, centralizado para que no tengas que chupar, pues, por ejemplo, los calentadores individuales y cosas así, ¿no? Que son mucho más eficientes. Y en el norte de Europa es un estándar, o sea, incluso hasta el punto de que son no del edificio entero, sino del distrito entero, ¿no? Y aquí es una cosa que me llamó mucho la atención porque en Madrid en particular tenemos, que yo haya dado con ellos, 6 o 7, no más, digamos, centrales térmicas de distrito. Y de hecho, una de ellas es de la Primera República, si no me equivoco, de la ciudad universitaria. Tenemos otra en Orcasitas de los años 70 y luego hay 3 o 4 más muy pequeñitas, repartidas, pues bueno, una de hecho ha tenido un periplo hasta que haya empezado a funcionar ahora en Vallecas y tal. Y no sé, hemos tenido un boom urbanístico que podríamos haber aprovechado mejor y hemos perdido oportunidades ahí, pero bueno, parece que las cosas van cambiando. Esperemos que cambien, que oye, esto sea una reflexión para el futuro que es viable y que, oye, sí se puede hacer. Pero sí, muchas veces es cierto que vemos que vienen, pues eso, de la Primera República. Ostras, si es... Hemos perdido el tiempo. Claro, es de, vamos, de cuando ni siquiera nos acordábamos, sabíamos que era la ecología ni nada, no teníamos ese concepto y ya se pensaba en cosas así, igual que pues, eso, todo una calefacción comunitaria. Nos suena antiguo y resulta que pues, es una forma de hacer ¿Sabes más... Sí, sí. Perdona, una cosa que me gusta mucho y no sé si nos quedaría tiempo para que María nos hable un poco de los dibujos, porque al final yo creo que una de las cosas que más me gusta de este proyecto es que, claro, ahora mismo estamos hablando de calefacción, cuidado, o sea, una cosa que es probablemente la Es muy cosa duro. la cosa que menos puede invitar a hacer un viaje de la historia, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que me gusta de este proyecto es que, digamos que convierte, bueno, no es este libro, o sea, este libro describe la realidad, ¿no? Y la realidad es una en la que una chimenea de una central térmica de Manchester se ha convertido en uno de los iconos
bueno, no sé si turísticos, pero del skyline, perdón, del horizonte, no sé cómo decirlo, de la ciudad, ¿no? Han Sí. hecho de una central térmica muy eficiente que hay en pleno centro, claro, salían 4 tubacos ahí hacia el cielo, y ¿qué han hecho? Pues han contratado a unos arquitectos de primera para hacer una espiral preciosa que va cambiando según le va dando el sol, ¿no? Y digamos, cómo estamos convirtiendo todas estas cosas en cosas, bueno, atractivas, con ganchos con las que nos guste convivir, ¿no? Y bueno, pues no sé si te voy a meter en un marrón, María, pero creo que es una de las cosas bonitas de este libro de cómo a través de esas ilustraciones entramos en unos pequeños universos de muy inspiradores que dices, ¿cómo es posible que esto se vaya a convertir? Porque ya es un hecho que se están convirtiendo en destinos turísticos, la chimenea de una central Sí, térmica, ¿no? O cosas así. completamente. Completamente, y el dibujo es un vehículo que nos ayuda un montón, a transmitir esta imagen evocadora, a lo mejor, ¿no? De edificios que a priori, pues por su morfología, los tienes como más metidos en un terreno que no es tanto de admirar, ¿no? O tanto de belleza estética. Pero bueno, sí que es verdad que también yo tuve mi proceso dibujando, ¿no? Porque al final sí que empezamos pues un poco empecé yo encajando las líneas de cada edificio, ¿no? Y como definiendo un poco la morfología arquitectónica de cada estructura, pero todo el rato yo me movía como en un vértigo de la corrección, ¿no? Y sí que me gustó romper con eso, o sea, y me gustó que estuviésemos todos de acuerdo en crear imágenes que fuesen, no te voy a decir incorrectas, ¿no? Pero que rompiésemos un poco con la corrección académica de cómo tiene que ser un dibujo, que lo que queríamos era pues trasladar al espectador a ese sitio, ¿no? A lo mejor poder percibir la sensación que te da la luz a una hora del día, o las sombras de los árboles, o cuando vas a una ciudad nueva, ¿no? Que estás como los primeros días haciendo fotos a todo, ¿no? Pues que querer intentar capturar esa sensación, ¿no? No tanto la corrección. Y sí que es verdad que el dibujo tiene una parte más artesanal, ¿no? Está hecho todo con acuarela, pero ese paso incorrecto, que a mí me encanta por eso el dibujo digital, porque existe el control Z que te quita muchísimos miedos, es el que a mí me limita en el artesanal. Entonces, es el que me dejaba coger y tirar un brochazo o romper una línea o dejar una parte sin dibujar. Y yo creo que la técnica mixta es la que ha ayudado a, a que no se quedara simplemente en un encaje de volúmenes y una corrección de formas, colores y luces, sino que pudiéramos transmitir, ¿no? Esta energía de renovación, de romper con los estándares, que muchas veces nos taponan, ¿no? En la expresión de ideas y tal, y como que acompañaba mucho bueno, pues al espíritu del libro, ¿no? Y plasmar lugares apetecibles, ¿no? Que es un poco al final de lo que no solo rompedores, sino como, digamos, yo creo que hay una frase, perdón por citarme a mí mismo, pero en el libro digo algo así como: la nueva Europa seduce desde lo mundano, ¿no? Es que es El así. cómo lugares insospechados pues son muy atractivos, y yo creo que María la verdad es que ha conseguido ahí crear unas atmósferas que, bueno, que al final son fieles a la realidad, ¿no? Pero has conseguido crear ahí unos escenarios muy apetecibles y bueno, pues en los que hacer otro tipo de viajes, ¿no? Totalmente. Yo que estoy acostumbrado a ver mucho fotografía de viaje por el trabajo y demás, la verdad es que me sorprendió mucho la ilustración de María porque sabía extraer muy bien lo que quería remarcar del contexto que englobaba esa imagen. Y la verdad es que es una imagen que transmite, que te hace centrarte en lo importante, y es muy, muy agradable porque nunca ves ese final. Te da sensación de que está tan integrada que es eterna. Y la verdad es que es muy, muy gratificante en ese sentido. El libro y todo lo es oh, qué guay.
porque está todo súper integrado, no sé, a mí me gustó mucho. Una maquetación bastante, vamos, yo creo que es una de las cosas también muy, muy chulas del libro, que van muy en consonancia con el tipo de contenido, porque al final es un poco una lluvia de lugares, ¿no? Tampoco es que sea un tocho que va ligando unas cosas con otras, sino que es una lluvia de iniciativas, y también la maquetación, digamos, que va en ese sentido de lo que dices tú, de como que no tiene fin, ¿no? Que igual, no sé si no tengo por aquí algo para enseñar. Bueno, se pueden ver online, ¿no? Unos ejemplos para que lo vean los que nos están viendo. Pero yo sobre todo me gustaba mucho esa sensación, cómo se fusionaba con el texto, todo, y justo quedaba al final en el centro, en la parte importante, el edificio, pero no perdías el contexto de dónde estaba, lo que era, tal. Y hay ilustraciones que son preciosas, la verdad que me dan a decirle, María, por favor, regálame una, la voy a poner grande en el salón, porque La que quieras, son hombre. una pasada. Yo la que quieras. Lo sé. Pero vamos, sí, la verdad es que merece mucho la pena. El libro estéticamente, y luego el contenido es genial, muy ameno. Yo al principio pensaba, ostras, esto puede ser un poquito peñazo, y la verdad es que yo me iba leyendo y decía, es entretenido, leche, sí, estoy aprendiendo y todo. La verdad es que se hace muy ameno, pero asusta un poco al principio y dices, sostenibilidad. Madre mía, ¿qué puede venir aquí? Pero incluso la parte de la introducción al libro, que es quizá muy lo más honesta. técnico, sí, y es agradable. Dices, ojo, qué guay, cómo mola. Oye, esto sí te hace pensar mucho, todo, pero que la verdad es que el conjunto es muy bueno. Ahí os tengo que felicitar a los dos por el gran trabajo que habéis hecho. Bueno, somos un equipo. Eso es. Gracias, pero eso es trabajo de todos. Gracias también por la parte que me toca. Mira, ahí aparece Sara. Digo, Aquí aparezco. que nos va a echar la bronca, que nos ha dicho que acabemos pronto. Es que podríamos estar aquí mucho más rato hablando de todo esto, porque además es un tema súper interesante y que tiene mucha amiga. Y me gustaría trasladaros algunas preguntitas que nos han dejado los espectadores de hoy. Bueno, aparte de que os dan la enhorabuena por el trabajo que habéis realizado, tengo aquí una preguntita de Manuel Díaz. Dice, bueno, doy la enhorabuena a los autores, tanto por las ilustraciones muy adecuadas y sugerentes, como por la parte escrita. A ver, disculpadme que se me ha ido el ratón y lo he perdido. Muy adecuadas, como por la parte escrita, estupenda, que entra a fondo y de forma directa al describir ciudades y los aspectos que tanto interesan. Me gustaría saber si esta publicación es el inicio de una serie de ciudades sostenibles o una publicación unitaria, y solo podremos conocer la sostenibilidad de las pocas ciudades que contiene el libro. Creo que esa es para mí. En un principio, la editorial lo pensamos como un libro único. Es cierto que nos estamos llevando la sorpresa de lo bien que está la gente aceptando el libro. Y hombre, pues todo es estudiable, y a lo mejor podemos hacer un Ciudades Sostenibles 2 o cualquier otro proyecto relacionado. No lo descartamos, la verdad. Material hay, ¿eh? ¿Sí? Material hay. Sí. ¿Qué ciudad os gustaría profundizar un poquito más? A mí personalmente, porque soy una enamorada de Rotterdam. A mí Rotterdam me tiene... O sea, desde el inicio de su historia, ¿no? Cómo se regeneró desde la nada tras la Segunda Guerra Mundial, todo ese crecimiento que ha hecho tan concienzudo, ¿no? Y tan interesante, para mí Rotterdam. ¿Y tú, Miguel? Tienen cierta ventaja dentro de lo terrible, que es algunas ciudades que después de la guerra se quedaron las pobres hechas polvo. El ver cómo ahora son las pioneras. A mí, por ejemplo, Hamburgo me ha parecido pues una joya en ese sentido, me encanta. Mira, por aquí nos dice, a ver, Cristina López nos dice que muchas gracias por habernos hecho viajar entre las páginas e inspirarnos en estos tiempos. La próxima sostenibilidad en la van life. Bueno, pues hacemos un libro de van life, claro que sí, que también es muy divertido. Algo se está haciendo en la editorial, también la puedo avisar ya. Algo estamos haciendo. Pues algo tramáis desde Anaya. Sí. Sostenibilidad en España, que bueno, tampoco somos pioneros, pero se están haciendo cositas muy interesantes. Cosas, sí.
Ahí quería preguntaros yo, no sé, porque yo la verdad es que no soy muy optimista con todo lo que estamos viendo ahora. De hecho, bueno, ayer el Supremo ratificó esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de echar para atrás Madrid Central, que en realidad era, o sea, lo han tirado, lo han tumbado por una cuestión de forma, porque por lo visto no incluían un tema económico y demás. No sé, ¿podemos ser optimistas con lo que estamos viviendo a día de hoy? ¿Qué opináis? A ver, yo al margen de burocracias y formalismos legales y tal, creo que sí que hay un espíritu social que es muy potente y que, bueno, pues una vez que se superen todas estas trabas, al final yo te hablo como persona que ha vivido en el centro de Madrid durante muchísimos años y me pareció una de las mejores iniciativas que había porque estábamos a la cola de Europa, o sea... no es una novedad, no es un invento de ahora. Esto lleva muchos años funcionando en otras ciudades y es necesario. Entonces, yo confío mucho en el poder de la gente así como nosotros, de los normales. Yo no me quiero meter en problemas de política ni nada, pero yo esto lo vería prácticamente como que el nuevo alcalde tuvo que hacerse notar a la llegada y tuvo que hacer pues como un cambio de timón, pero lo van a hacer, se llame Madrid Central o se llame de otra manera, lo van a hacer porque es que es un éxito rotundo allá donde se haga, el sacar a los coches del centro. Al principio da miedo, al principio la gente dice, bueno, no van a venir los compradores y tal. Es falso, al final siempre ocurre. De hecho, uno de los mejores ejemplos de sostenibilidad urbanística que hay ahora mismo en España son las supermanzanas de las superillas que le llaman en Barcelona, que consisten precisamente en exportar el modelo de peatonalización de centros fuera de los centros, porque son modelos corroborados que aportan riqueza y dinamismo económico. Y tan es así que dicen, oye, vamos a sacarlos fuera de los centros, que ya son ricos los centros, vamos a llevarlo a los barrios para dinamizar los barrios, ¿no? Entonces, a lo mejor yo soy demasiado optimista, pero vamos, es que es lo que decía antes, al final es que está siendo rentable estas iniciativas. Sí, yo creo que Entonces, aparte de que afecte, ¿no? Que a lo mejor son proyectos que pues parece que son caros, ¿no? A corto plazo, pero a la larga, o sea, invertir en esto es nuestro futuro, o sea, tenemos que implicarnos y bueno, y aparte, aunque nuestros gobiernos nos impliquen, Europa nos lo está pidiendo y Claro. nos multarán, o sea, es que esto se va a tener que hacer sí o sí. Lo que conlleva todo esto es que hace falta una inversión por detrás para reforzar todos estos planes que no están dispuestos a invertir. Entonces, claro, es la pescadilla que se muerde la cola al final. Entonces, pues bueno, llegará Papá Europa y ya está. Yo tengo confianza en que podremos ser, porque muchas veces se critica la economía española por depender del turismo y tal, que bueno, que es un hecho, pero no es un hecho necesariamente malo. Hombre, en época de pandemia es terrible, sin duda, pero somos punteros en el sector y yo estoy viendo ciertas cosas que a mí me hacen pensar que podemos, digamos, convertir el turismo en una herramienta de sostenibilidad, de economía sostenible. A mí, bueno, pues ya digo, quizás soy demasiado, no sé si romántico o qué, pero me gustaría pensar que España se puede convertir en un modelo de ejemplos de cómo el turismo puede ser un factor de sostenibilidad, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar con esa visión optimista porque yo creo que es lo que necesitamos ahora. Y bueno, me gustaría ya para cerrar, porque nos queda un poquito menos de 5 minutitos, que nos plantearais unas vacaciones sostenibles. O sea, para este veranito, ¿qué destinos nos recomendaríais vosotros? Madre mía, es que esta pregunta me va a estallar la cabeza porque para poder esta semana llevo un mes que no sé qué elegir. Pero bueno, por supuesto, uno de los destinos de este libro, ¿no? Total, por supuesto. Yo la verdad que ni siquiera sé si se puede salir de España. Yo ya tengo un cacao en la cabeza, pero vamos a ver. A mí bueno, es una ciudad que ya conozco, pero me ha enamorado. No conocía en particular estos proyectos de Burdeos, que además está muy cerquita. Es una ciudad
que yo que soy muy ciclista, te permite empalmar con rutas de cicloturismo y creo que combina muy bien lo que es el urbanismo sostenible con propuestas un poco también de naturaleza, que te permite hacer un consumo responsable, buen consumo, porque a veces consumir responsable conlleva comerte solo patatas y col, que es lo que se produce en según qué destinos, y en Burdeos tienes de todo. Tienes buen vino, a dar un paseo por las bodegas de Burdeos, bodegas sostenibles así, de cultivos de producciones que también más allá del urbanismo también apuntan a progreso a nivel, agricultura en términos de sostenibilidad. Me quedo con Burdeos. Para dar la alternativa nacional propongo Vitoria, que está a la cabeza de la sostenibilidad en nuestro país y además gastronómicamente tiene una oferta increíble. Tienes también turismo de montaña, el mar lo tienes al lado. Yo me quedo con Vitoria. Me vas a perdonar, creo que fue la segunda o tercera ciudad de Europa en conseguir el European Green Capital a la altura de ciudades escandinavas. Muy merecido. Pues nada, 2 planazos que vamos, súper jugosos para este veranito, así que apuntamos esas recomendaciones. Y bueno, ya para cerrar, de nuevo daros las gracias por plantear un libro que yo creo que es súper necesario y bueno, a Naya por implicarse en este tipo de proyectos y bueno, que como ya han pedido los espectadores, a ver si vemos así algún titulito más de ciudades sostenibles. Y nada, a todos nuestros espectadores, daros las gracias por conectarse hoy y nada, recomendaros que echéis un ojo a nuestra página web, a viajerosconbe.com, porque hacemos una agenda cultural estupenda, llena de eventos y nada, que os animéis. Y también recordaros que este encuentro lo vais a poder ver la semana que viene en nuestro canal de YouTube y si os habéis perdido alguno que os interesa, también lo tenéis en nuestro canal. Así que nada, David, María, Miguel, muchísimas gracias y gracias a vosotros. Enhorabuena y a todos también animaros a ir a las librerías y haceros con este maravilloso libro que de verdad es una maravilla, que es precioso. Así que lo dejo ahí, que vea bien y nada, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo día. Gracias, Sara. Hasta luego. Hasta pronto, gracias a todos.